Cuando mi hijo falleció, su esposa se quedó con la finca y con $30 millones, y luego me expulsó de allí, gritándome, ya no perteneces a este lugar. Ve a pudrirte en la calle. Pero solo unos días después, el notario soltó una risa seca y comentó, ¿prestaste atención al testamento? Lo que rezaba en esas páginas hizo que mi nuera se desplomara en el suelo, pálida como un fantasma. El féretro relucía bajo el cielo nublado de Nuevo México, con nubes que prometían tormenta pero aún no descargaban. Alrededor de 40 personas rodeaban la sepultura de mi hijo, vestidos de negro como sombras en la hierba del desierto primaveral. Yo aferraba en mis manos arrugadas la vieja foto de Mateo en la escuela primaria, los bordes desgastados por años de roces cariñosos. Mi chico se había marchado con solo 42 años y el cáncer se lo llevó igual, implacable. Valeria se plantó al frente del ataúd, actuando el papel de viuda destrozada con maestría. Su traje negro de alta costura valía más que el sueldo anual de la mitad de los presentes. Sus uñas impecables, lacadas en negro intenso, reposaban sobre la madera como si ya la poseyera, como si todo le perteneciera. El sacerdote iba por la mitad de su sermón sobre la paz eterna cuando ella se acercó a mí, con esa falsa empatía pintada en la cara. Arturo, susurró, lo suficientemente alto para que la viuda Jenkins y los vecinos López la oyeran. Espero que no creas que podrás quedarte en mi finca después de esto. Sus palabras me azotaron como un viento helado del desierto. Algunos invitados se removieron, fingiendo sordera, pero todos captaron el mensaje. Apreté la foto de Mateo con más fuerza, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. Esa es la finca de mi hijo, Valeria, repliqué en voz baja. Era la de tu hijo, corrigió ella con esa dulzura falsa que manejaba tan bien. Ahora es mía. Mateo me lo dejó todo a su devota esposa. La viuda Jenkins soltó un suspiro ahogado tras su pañuelo. Ramiro García dio un paso al frente, con el rostro endurecido por el sol. Esa gente conocía a Mateo desde que era un crío. Lo habían visto edificar su empresa de obras desde la nada, en las áridas llanuras de Nuevo México. Aún no se ha leído el testamento, murmuré, luchando por mantener la calma mientras un fuego me quemaba por dentro. Valeria soltó una carcajada. Sí, rió en el entierro de mi hijo. ¿Qué hay que leer? Soy su esposa. ¿A quién más iba a dejarle su fortuna? El sacerdote se detuvo, visiblemente azorado. Todos los ojos estaban sobre nosotros, algunos apartaban la vista con pudor. Ese momento debía ser para honrar a Mateo, para recordar su vida, pero ella lo convertía en su circo personal. El difunto fue un hombre noble, prosiguió el sacerdote, intentando recuperar el hilo. Un pilar de nuestra comunidad. Alguien que siempre veló por su verdadera familia, interrumpió Valeria, clavándome una sonrisa gélida con esos ojos grises como el acero. Entonces lo comprendí. No era gris ni avaricia pura, era un plan calculado. Había elegido ese escenario público, donde yo no podía estallar sin quedar como el villano, para imponer su versión ante testigos. El sacerdote concluyó su plegaria mientras la tierra empezaba a cubrir el féretro de Mateo. Cada pala de barro era un trozo más de mi alma que se quebraba, pero la mueca triunfal de Valeria, esa mirada que me lanzaba, se grabó a fuego en mi mente. Volvió a su pose de viuda inconsolable, recibiendo pésames de quienes habían visto crecer a Mateo, simulando lágrimas mientras mi dolor real era tratado como un estorbo. Cuando bajaron a mi hijo bajo esa tierra reseca de Nuevo México, me juré algo en silencio. Fuera cual fuera el juego que Valeria creía jugar, había elegido al rival equivocado. La lluvia por fin cayó con la última pala de tierra. Mientras la gente se dispersaba hacia sus vehículos, yo me quedé rezagado. Los sepultureros terminaron su tarea, y la cruz temporal se inclinaba sobre el montículo fresco. Coloqué una sola flor silvestre roja sobre la tumba, del tipo que su madre cultivaba en nuestro patio hace 3 décadas. La risa de Valeria resonaba desde el otro lado del camposanto, rodeada de un grupo de conocidos, contándole sin duda su cuento de viuda abrumada y sus cargas.
El viento agitó mis cabellos plateados, y la artritis me recordó su presencia en mis dedos mientras contemplaba esa foto escolar. Mateo a los 9 años, con una sonrisa torcida y un rizo indomable. Como ese niño de ojos vivaces se transformó en el hombre demacrado que visité en el hospital de Albuquerque en abril de 2023, en el centro de cáncer del desierto. El hedor antiséptico no ocultaba el terror que flotaba en el aire. Mateo había perdido 20 kilos, sus trajes a medida colgaban flojos en un cuerpo cada vez más débil. Los tratamientos innovadores fallaban, pero él persistía, siempre luchando. Papá, quiero que sepas que te cubrí las espaldas, me dijo ese día, apretando mi mano con dedos frágiles como ramitas. Pase lo que pase, estarás a salvo. No lo entendí entonces. Pensé en un seguro o una cuenta bancaria. Mateo siempre fue previsor, incluso de pequeño, atesorando centavos en latas. Pero en esos meses finales, vi otro temor en él. No al morir, mi hijo nunca le tuvo miedo a eso. Era temor a dejar cabos sueltos, a dejar a los suyos desprotegidos. El recuerdo me transportó 2 décadas atrás. Mateo, con 27 años, plantado en su primera oficina improvisada sobre la ferretería de los Morales, con un escritorio plegable y ambiciones más vastas que las montañas de Nuevo México. Jamás volveremos a pasar penurias como las nuestras, papá, me juró, labrándose un camino con jornadas de 18 horas. Transformó un préstamo de $6,000 en un emporio de construcción que cubría 4 condados, generando puestos de trabajo y hogares para familias enteras. El éxito llegó veloz, su primer millón a los 36, 15 millones a los 41. Pero nunca aflojó. Se exigía como endemoniado, persiguiendo algo que yo no alcanzaba a descifrar, tal vez escapando de los recuerdos de subsidios alimentarios, ropa de segunda mano, de ver a su madre racionando billetes en la tienda. La foto temblaba en mis manos nudosas. Recordé nuestra última charla lúcida, 2 días antes del fin. Su voz era un hilo, pero las palabras afiladas por la urgencia. No es lo que creí, papá. Valeria, lo supe demasiado tarde. El testamento, me aseguré de que estés a cubierto. Prométeme que pelearás si es necesario. Le prometí sin comprender. Creí que eran alucinaciones por los fármacos o la paranoia del sufrimiento. Mateo partió pensando que yo lo había captado, y yo lo había decepcionado en ese instante final. Ahora, junto a su sepultura, mientras su esposa festejaba a 100 metros, esas frases sonaban como un augurio. El dinero no lo salvó. Años de toil, de renuncias, de amasar riqueza, y el cáncer se lo cobró todo. La ironía cruel dolía más que las pullas de Valeria. Pero Mateo había sido más astuto de lo que su viejo padre imaginaba. En sus últimos meses, mientras batallaba por su vida, también había peleado por la mía. Guardé la foto en el bolsillo de mi chaqueta mientras la voz de Valeria llegaba desde lejos. Bien, hora de los temas prácticos. Se aproximaba con su cortejo de testigos, lista para otra humillación en público. Apreté la foto, sintiendo sus bordes suaves hincarse en la piel. Lo que Mateo hubiera tramado, lo precisaría pronto. La lluvia arreció, y los zapatos finos de Valeria chapoteaban en el lodo. Al menos lidiaría con eso, aunque solo fuera barro en sus tacones. La grava rechinaba bajo mis botas al caminar hacia mi vieja camioneta Dodge. Alrededor, se oían puertas cerrándose, motores rugiendo, la gente huía de la tensión que Valeria había sembrado en el entierro. Ella me cortó el paso a mitad de camino, sus zapatos caros pisando el asfalto empapado. La viuda Jenkins, Pedro del Banco del Valle y otros 4 invitados la flanqueaban como un tribunal improvisado. Estrategia pura, como en mis días de servicio militar. Arturo, enfrenta la verdad, dijo Valeria plantándose frente a mí, con esos ojos grises perforándome. Mateo me legó todo, la finca, la empresa, las acciones. Todo. Su certeza era absoluta. No blufeaba, sabía algo que ignorábamos, y lo saboreaba.
Mantuve la voz serena, como calmando a un animal nervioso. Aún no se leyó el testamento, Valeria. ¿Y qué hay que leer? Soy su esposa. Su risa cortaba como navaja. ¿De veras pensaste que dejaría millones a alguien que no movió un dedo por su éxito? Los testigos se inquietaron. Pedro carraspeó, mirando al suelo. La viuda Jenkins apretó su bolso, queriendo evaporarse, pero se quedaron. Ese era el truco, fabricar testigos de su victoria, fijar su relato antes de cualquier réplica. Sé que es duro, prosiguió, ladeando la cabeza con compasión fingida. Pero no puedes ignorar la realidad. Mateo te apreciaba, pero era realista. Sabía que yo precisaría todo para sostener el nivel de vida que él creó para nosotros. La hazaña era brutal, no solo las palabras, sino el timín, el público, los espectadores para mi vergüenza. Esa mujer había perfeccionado el arte del dolor, como quien memoriza una partitura. Todo en orden aquí, Arturo, intervino Ramiro García desde su camioneta, captando la tormenta como un viejo pastor lee las nubes. A sus años, Ramiro seguía fuerte como un ranchero, con manos que domaban potros o contenían reses. Solo charlamos de lo práctico, replicó Valeria, con un destello de fastidio antes de recomponer su máscara. Los temas prácticos pueden aguardar, dijo Ramiro en tono bajo, interponiéndose sutilmente. Un hombre necesita tiempo para llorar a su hijo. Desde luego, la sonrisa de Valeria era una hoja afilada. Por eso invito a todos a la finca para un rato de charla, un homenaje como Dios manda. Eso era nuevo para mí. Mateo habría preferido algo íntimo, callado, pero Valeria reescribía su legado al vuelo, erigiéndose en la anfitriona bondadosa en vez del depredador que era. Suena perfecto, dijo la viuda Jenkins, aliviada por algo normal. A Mateo le encantaría. Los demás asintieron, aceptando sin chistar. La sonrisa de Valeria se amplió al verlos rendirse, afianzándose como la guardiana legítima de la memoria de mi hijo. Tú también vendrás, ¿verdad, Arturo? Preguntó con voz melosa pero firme. La familia debe estar junta. Familia. La palabra era un bofetón disfrazado de amabilidad, dicha ante gente que me conocía desde antes de que Mateo naciera. Me retaba a rechazar, para pintarme como el gruñón ante la comunidad. Esto apesta, murmuró Ramiro cerca de mi oído. Sus instintos rancheros eran agudos, pero los otros ya se dirigían a sus autos, planeando qué llevar y cómo Mateo habría gozado de la reunión. Valeria había secuestrado el recuerdo de mi hijo, transformando su adiós en su pedestal. Nos vemos en la finca, dijo ella, con el triunfo reluciendo en sus ojos. Al fin y al cabo, aún es la de tu hijo, por el momento. El por el momento fue un pinchazo deliberado. Subió al SUV de Mateo, su SUV ahora, y lideró la procesión hacia lo que había sido mi refugio los últimos 4 años. Me quedé en el parking del cementerio, la lluvia calándome hasta los huesos, viendo cómo las luces traseras se perdían en la carretera. El entierro acabó, pero una batalla apenas arrancaba. Ramiro esperaba junto a su camioneta, motor en marcha. ¿Vienes, compañero? Miré una vez más la tumba de Mateo y subí. Fuera lo que Valeria tramara en esa reunión, no la enfrentaría solo. El trayecto de 20 minutos a la finca se sintió como marchar al frente de guerra. Los vehículos entraban en el camino de entrada, grava crujiendo bajo las llantas al aproximarse a la vieja hacienda de los Ruiz. Valeria, claro, llegó primero. Su SUV ocupaba el spot principal junto a la puerta. Bajó antes de que muchos apagaran motores, repentinamente vital de un modo que me heló la sangre. Pasen, por favor, tomen algo, proyectó su voz con dramatismo por el patio. Organicé un homenaje digno para Mateo. Bajé de la camioneta de Ramiro con tiento, mis coyunturas artríticas quejándose tras el día eterno. Algo fallaba en todo eso. No habíamos planeado nada así. De hecho, Mateo detestaba el jaleo. Desde cuando armó ella esto, murmuró Ramiro, ajustando su paso al mío hacia la casa.
La hacienda ranchera se erguía imponente, vigas de adobe, porche amplio, cactos floridos que mi esposa difunta plantó hace 45 años. Pero Valeria estaba en esos peldaños como si mandara sobre cada piedra y viga, lo cual, por lo visto, era el caso. La viuda Jenkins alzó las cejas al vernos. Arturo, ¿tú sabías de esta reunión? No, señora, me pilla desprevenido. Valeria nos oyó y nos regaló su sonrisa ensayada. Quise darles a los amigos de Mateo la chance de recordarlo bien. No te opondrás a honrar a tu hijo, ¿verdad? Dicho así, cualquier protesta parecía egoísta. Astuta, mi nuera, manipuladora como un charlatán de pociones, pero astuta. Entramos en la casa que fue mi hogar 4 años. Donde nació Mateo, donde su madre partió, donde 3 linajes de los Ruiz vivieron, sudaron y amaron. Ahora era de alguien que lo conoció menos de 3 años. Entonces noté la puesta en escena. Mesas en el salón principal, cubiertas con manteles niveos que nunca vi. La loza fina dispuesta, no la de uso diario, sino el servicio de bodas de la madre de Mateo. Copas de cristal destellaban bajo la araña y botellas premium ya abiertas. Ese montaje no se arma en la hora post-entierro. Lo planeó, le susurré a Ramiro mientras colgábamos abrigos. Antes de que terminara el servicio, asintió él, sus ojos escrutando como un vaquero. Mira esas flores, no de supermercado. Las pidieron con antelación. Valeria se deslizaba por las salas como dueña nata, dirigiendo a la gente al salón, sirviendo tragos, comentando vinos con expertise. Cada gesto proclamaba dominio. Pónganse a gusto, indicó el sillón preferido de Mateo, el de cuero donde pasó sus postreros meses, demasiado débil para el trabajo. Les traigo de beber. Pedro, del banco, tomó una copa de Cabernet que valía una fortuna. Muy atento, Valeria. ¿Lo preparaste todo hoy, tras el entierro? Mateo siempre insistió en que la hospitalidad importaba, replicó sirviéndose una generosa. Quería que sus amigos recordaran este día como se debe. El timbre interrumpió el murmullo. Los ojos de Valeria brillaron, corrió a la puerta. Debe ser el señor Rivera, anunció, conteniendo euforia. Ahora atendemos lo formal. Entró el notario Rivera con su portafolio oficial, cara impasible, pero su mirada me buscó al cruzar la sala. Algo centelleó allí, un guiño indescifrable que me aceleró el pulso. El show real estaba por empezar. Unos 25 invitados se apiñaron en el salón, en sofás, sillas y rincones. El ambiente era fúnebre como una cripta. Rivera se paró junto a la chimenea y extrajo papeles con precisión. Valeria ocupó el butacón más cerca, alisando su traje y ajustando su collar de oro. Yo elegí la silla del fondo, junto a la ventana, donde pasé tardes enteras viendo a Mateo en su laptop. Procedo a leer el testamento y últimas voluntades de Mateo Ruiz, inició Rivera con tono legal firme. La sala enmudeció, solo el roce de papeles. Fechado el 15 de marzo de 2025, firmado ante testigos y legalizado por las leyes de Nuevo México. El pie de Valeria tamborileaba impaciente. Sus dedos golpeteaban el brazo. No se contenía. Rivera leyó lo estándar, juicio sano, revocación previa, albacea nombrado. La parte tediosa que hizo bostezar a la viuda Jenkins y a mí chequear el reloj. A mis fieles trabajadores de Ruiz Construcciones, les dejo 2 meses extra de sueldo, repartidos equitativamente. A mi tía Laura en Albuquerque, la colección de reliquias de mi madre. A la biblioteca de Arroyo Seco, $75,000 para la sección de niños. Legados menores, donativos, objetos aparientes, lo usual, que avivaba la inquietud de Valeria. Y ahora lo jugoso, susurró ella audible para la mitad. Rivera tosió y pasó página. El aire se tensó. A mi querida esposa, Valeria López, le dejo la finca familiar en el 512 de Avenida Cactus, con todo su mobiliario y $30 millones de mis fondos. Valeria se irguió triunfante.
Lo sabía. Mateo me protegió como merezco. Reacciones mixtas, sonrisas educadas, murmullos incómodos. La viuda Jenkins miró a su marido. Hasta en duelo, hay decoro. Yo me agarré a los brazos de la silla, la madera marcando mis palmas. 30 millones más la finca. Mateo fue dadivoso con su esposa, eso era innegable. Tragué duro, odiando preguntar, ¿y yo qué heredo? Los ojos de Rivera hallaron los míos. Un mensaje silencioso pasó. A mi padre, Arturo Ruiz, le dejo todos los recuerdos personales, álbumes familiares y sus herramientas del garaje. El silencio se alargó como chicle. Herramientas y fotos. Tras ayudar a forjar el imperio de Mateo, tras 4 años bajo ese techo, tras una vida de entrega, herramientas y fotos. La sonrisa de Valeria iluminaba la sala. Se volvió a los invitados como soberana, recibiendo parabienes de vecinos que conocieron a Mateo de bebé. Mateo siempre prometió cuidarme, proclamó radiante. Fue un marido ejemplar. Ahora estás blindada, querida, dijo la viuda Jenkins cortés. Más que eso, rió Valeria afilada. Adiós preocupaciones. Me quedé sentado, viendo el teatro con la nitidez del dolor. Esa mujer nunca amó a mi hijo. Dio un boleto dorado, un lujo, una herencia. Y Mateo, mi astuto Mateo, lo intuyó tarde. Pero mientras los aplausos y brindis fluían, Rivera me miró de nuevo. Guardaba papeles con lentitud intencional. Nuestras miradas se cruzaron, señaló sutilmente la cocina. Hay una cláusula extra, murmuró bajo el ruido. Requiere charla privada. Valeria estaba absorta en halagos, ajena. Yo lo oí, y por primera vez desde el entierro, una chispa de esperanza avivó mi pecho. La lectura oficial concluyó, pero el meollo apenas asomaba. Los invitados migraron al comedor, atraídos por el festín que Valeria había orquestado en secreto. Copas capturaban el sol poniente por las ventanas altas, la plata relucía sobre manteles inmaculados. No era improvisado, era una sinfonía planeada. Valeria alzó su copa, silenciando como maestra. Por Mateo, que siempre veló por sus seres queridos. La ironía me pinchó, ella acababa de embolsarse 30 millones, yo fotos y martillos. Curiosa definición de queridos. Este vino es sublime, comentó el doctor Morales, arremolinando el Merlot. Añada, Valeria. Merlot 2015. Mateo decía que la vida es breve para vinos mediocres. Se movía grácil, como nacida en opulencia. Quise que sus amigos recordaran este día a la altura, sonrió impecable. La viuda Jenkins tomó una copa, mirándola con curiosidad renovada. ¿Y lo armaste todo hoy, post-entierro? Cuando amas, hallas fuerzas, replicó con sonrisa publicitaria. Mateo querría celebrar su vida, no solo llorar su partida. Celebrar. Palabra rara para un velorio. La mayoría lo llama homenaje, pero Valeria convertía la muerte de Mateo en su victoria. Saben, se acomodó junto a la viuda Jenkins en el sofá de cuero. Siempre soñé actualizar esta finca, derribar tabiques, modernizar la cocina. Las cejas de la viuda se arquearon. Pero es histórica. Ha sido de los Ruiz por 4 generaciones. Ahora es mi linaje, río Valeria, como cristales quebrándose. Toda esta madera tosca y muebles antiguos deprime. Pienso en tonos claros, diseños actuales, quizás abrir la pared de la cocina al comedor. Mis nudillos blanquearon en la copa. Esa finca era de mi familia desde 1915. Mi abuelo la erigió con sus manos, talló cada viga, soñó cada espacio. Mateo nació en el cuarto alto, dio sus primeros pasos en esos suelos. Pero Valeria veía billetes y reformas. Pedro se inclinó, ojo bancario. ¿Planeas quedarte en Arroyo Seco o mudarte? Los ojos de Valeria chispearon. En verdad, considero vender y irme a un sitio vibrante. Quizás Santa Fe o hasta Los Ángeles. La sala se congeló.
Esos conocidos de Mateo toda la vida, lo vieron construir aquí, emplear a sus hijos, apoyar causas locales. Vender la heredad familiar para caprichos citadinos les dolió como un rayo. Mateo adoraba esta finca, dije quedo. Aquí nació. Valeria se giró, fingiendo sorpresa, como si me hubiera olvidado. Mateo está muerto, Arturo. Hora de pensar en los vivos, ¿no? La careta cayó. Ya no viuda ni anfitriona, puro cálculo en traje caro. Además, se entusiasmó, ¿para qué un mausoleo cuando puedes tener millones líquidos? Viajes, ático de lujo, vida real por fin. Ramiro se acercó, rostro pétreo, conteniéndose. La viuda Jenkins recogió su bolso, incómoda. Debo irme. Mañana es ajetreado. Los demás imitaron, excusas brotando. En 25 minutos, el homenaje se evaporó. Gente que iba a quedarse hasta tarde recordó urgencias. Yo observé desde mi rincón, fascinado. Valeria había ahuyentado el círculo de Mateo en una noche. Vinieron por su memoria, se toparon con la codicia de su viuda. A las 9, solo Ramiro y yo quedábamos. Valeria, en el comedor vacío, miró copas abandonadas y bocados a medias con perplejidad. Supongo que todos tienen agendas, dijo, duda asomando por primera vez. Ramiro me palmeó el hombro al salir. Llámame si hace falta, amigo. En serio, lo que sea. La puerta cerró con eco, dejándonos solos en la finca, mi hogar 4 años. Valeria se volvió, confianza renovada, aliviada de dejar el show público. Por fin, dijo quitándose los zapatos. Ahora hablamos de tu futuro como se debe. Los motores se perdieron en la noche, solo el tic-tac del reloj de pared. Valeria merodeaba la cocina como si fuera suya de siempre, silbando bajito mientras apilaba platos. Eso fue mejor de lo previsto, comentó sin voltear, tirando sobras al desecho. Sus joyas centelleaban, aretes de zafiro que valían un riñón. Yo estaba en la mesa de la cocina, donde desayuné 4 años, viendo el espectáculo con interés creciente. Se movía con intimidad, abría gabinete sin dudar, hallaba el jabón premium al tiro. Valeria, hablemos de lo venidero. No se giró, siguió cargando el lavavajillas con ritmo robótico. Lo venidero es simple. Al fin me enfrentó, expresión gélida, calculadora. La viuda se esfumó, era una ejecutiva implacable. Empacas y buscas otro techo. Las palabras dolieron, aunque las vi venir. Esta finca es de mi sangre por 5 generaciones. Estaba en la de tu hijo, chasqueó la toalla. Ahora es mía por ley. Mateo me lo cedió todo, lo olvidas. Mis manos planas en la mesa astillada, firme pese al ardor interno. 5 linajes de Ruiz se sentaron allí, planearon, comieron, criaron. Mateo dijo que te costaría la verdad, prosiguió, cruzando brazos en la encimera. Que querrías quedarte gratis, como un peso muerto. Mi hijo nunca dijo eso. Por supuesto no. Era demasiado fino para herirte, pero a mí me lo contó todo. Se paseó como fiscal ante jurado. Dijo que dependías demasiado, que no era sano que un adulto recargara en su hijo a tu edad. Mentiras puras, veneno forjado, pero lo decía con tal convicción que un extraño lo creería. Lo capto, los cambios asustan a los viejos. Viró a falsa ternura. Pero entiende, esta finca es mía. Escritura, deudas, impuestos, todo. La escritura lleva el nombre de Mateo. Esta tierra fue de mi abuelo antes de que él naciera. Tu abuelo no te legó nada. Se detuvo, sonriendo Lobuna. Pero hay más. El testamento tiene una condición que Rivera no leyó en público. Para que yo herede, debo cuidar de la familia de Mateo. Incluyéndote a ti. Pero ya te lo dije en el entierro, no eres bienvenido. Así que, por violar eso, todo revierte a ti, Arturo. La finca, la empresa, los 30 millones. Soy dueña de nada.
Sus ojos se abrieron como platos, el color huyendo de su rostro. Retrocedió, tropezando con una silla. Eso no puede ser. Mateo me lo prometió todo a mí. Rivera entró entonces desde el pasillo, donde había esperado. Es exacto, señora López. Su hijo descubrió sus infidelidades meses atrás. El testamento es condicional, si no velaba por su padre, perdía todo. Y usted lo invalidó al echarlo. Todo pasa a Arturo. Valeria se desplomó en una silla, desmayada del shock. Yo me levanté despacio, el peso del día aliviándose. Mateo me había protegido, como juró. La finca volvía a ser mía, y con ella, el legado de mi hijo. Ramiro tenía razón, algo apestaba. Pero ahora, la verdad olía a justicia. Años después, la finca florece de nuevo, con los cactos de mi esposa y las herramientas de Mateo en el garaje. Valeria se fue, sola y sin un centavo, aprendiendo que el engaño cobra caro. Y yo, al fin, honro su memoria en paz, sabiendo que mi chico ganó la última batalla por mí.